¿Qué tal, seguidores de Alimentador de Miedos? Espero que se encuentren muy bien y que estén listos para un nuevo episodio. Espero que hayan disfrutado también los episodios pasados, el 19 y el 20, porque estuvimos hablando sobre los videojuegos. Así es, historias de terror sobre videojuegos. Si no los han escuchado, los invito a que vayan al episodio 19 y 20 para que disfruten de todo este contenido, y más si son amantes de los videojuegos, si son gamer. Y déjenme platicarles que uno de mis favoritos fue el episodio número 20, porque hablamos de juegos que no precisamente son terror, pero sí esconden una historia de horror, como en el caso de Mario 64, que no es un juego de miedo, pero que sí, la historia que les narro en ese episodio es bastante de terror y que se cuenta en torno pues a esta consola de Nintendo. Y yo creo que una vez que la escuchan será algo que los perseguirá durante mucho tiempo. Igual déjenme saber cuál fue una de sus historias favoritas de ese episodio, cuál disfrutaron más, el 19 y el 20. La verdad es que se ponen muy buenos, déjenme saber cuál es su preferido, o si hay uno que pues se me pasó mencionar. Yo creo que sí hay varios que se me pasó mencionar, porque es imposible, como les digo, abarcar tantos videojuegos que existen hoy en día, o tantas historias de horror que han salido pues a base de un videojuego. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre cosas de horror que pienso que nos han pasado a todos. A veces cuando estoy investigando historias, la gente nos dice que nunca ha vivido algo paranormal, lo que se me hace pues un poco no creíble, y que incluso les gustaría vivir algún tipo de evento eh, de este tipo paranormal, pero ya cuando les empiezo a preguntar sobre sus pesadillas, entonces sí empiezan a contar todo el terror que han sentido cuando estas pesadillas pues los atormentan. Entonces yo creo que todos tenemos algo que contar de miedo, incluso aunque digamos que no hemos vivido algo, pero les aseguro que por lo menos una pesadilla si hemos tenido, que nos ha levantado en la noche y que nos ha quitado el sueño. Porque yo creo que, pues sí es como un poquito común que estamos descansando, o que de repente nos vamos con la imagen de una película, una escena que nos haya causado mucho terror, y de repente, pues esa misma noche o a las noches siguientes, vemos esa figura fantasmagórica que la película nos plasmó en nosotros, y nos hace pegar un susto de repente a las 2 o 3 de la madrugada. Porque yo creo que al menos yo sí he tenido esa sensación de que pues de repente estoy tranquilo en mi sueño, y de un momento a otro se deja aparecido una figura pues de aspecto muy tenebroso en mi sueño, y sí me hace pegar un susto, e incluso levantarme pues casi sudando con el ritmo del corazón pues muy rápido. Yo creo que es o sea, sí da un poco de miedo, pero igual es una experiencia que si es muy recurrente, pues sí llegas a sentir el gusto por este tipo de, de pesadillas. Y, y bueno, como les digo, vamos a estar hablando del horror de las pesadillas. Y les voy a estar y bueno, primero vamos a ver qué es lo que realmente es una pesadilla, o sea, el significado de este tipo de sueños. Y dice más o menos así. eh, Dice: una pesadilla es un ensueño que puede causar una fuerte respuesta emocional, comúnmente de miedo o terror, aunque también puede provocar depresión, ansiedad y una profunda tristeza. La pesadilla puede contener situaciones de peligro, malestar o pánico físico o psicológico. Regularmente, las personas que la sufren
Se despiertan en un estado de angustia y con imposibilidad de regresar al sueño por, por un prolongado periodo de tiempo. La pesadilla es una parasomnia relacionada con el sueño REM, que significa Rapid Eye Movements. La persona que duerme tiene un sueño caracterizado por el miedo y la ansiedad que puede llegar a despertarle. Las pesadillas llegan a ser consideradas un trastorno del sueño cuando por su frecuencia e intensidad interfieren con la actividad cotidiana de la persona. Las pesadillas tienen lugar durante periodos de sueño con movimientos oculares rápidos. Durante esta fase el sujeto permanece inmóvil mientras duerme. Son más frecuentes en la segunda mitad de la noche. También puede presentarse en la fase 2 del sueño. En este caso es posible que se acompañen de movimientos mioclónicos. No debe confundirse las pesadillas con los terrores nocturnos que aparecen en la fase 3 y 4 del sueño. Las pesadillas son más frecuentes entre los 4 y 12 años y suele disminuir según avanza la edad. En ocasiones puede presentarse acompañadas de sensación de opresión en el pecho y dificultad para respirar. Hasta cerca del siglo XVIII, las pesadillas eran a menudo consideradas obras de monstruos, los cuales se creía que se sentaban sobre el pecho de los durmientes y oprimiéndolos con un peso, lo que originó el nombre de pesadilla, nombre derivado del peso. Varias formas de magia y posesión espiritual también se consideraban causas. En la Europa del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, se creía que las pesadillas eran causadas por problemas digestivos. Actualmente se sabe que las pesadillas son provocadas por causas fisiológicas, tales como fiebre elevada, o por causas psicológicas, tales como un trauma psíquico inusual o estrés en la vida del durmiente. Los movimientos corporales ocasionales en las pesadillas pueden servir para despertar al durmiente, ayudando a evitar la sensación de miedo, que es uno de los componentes de las pesadillas. Generalmente, cuando el individuo despierta tras haber tenido una pesadilla, no vuelve a experimentarla al dormirse de nuevo. Entonces, los movimientos estos que hacemos cuando nos sentimos pues aterrorizados en la pesadilla es como una forma en que nuestro cuerpo se empieza pues a proteger de toda esta escena de miedo que estamos viviendo, entre comillas, porque es la pesadilla. Y pues eso se me hace demasiado interesante. Y también una buena noticia, que una vez que despertamos es imposible volver a retomar esa pesadilla o tener otra pesadilla. Eso lo hace pues un punto positivo cuando se está viviendo este tipo de experiencias. Y también algo muy interesante que me llama la atención es que se llame pesadilla por el peso que se sentía en el pecho cuando se tenía una experiencia así. Aunque esto es más parte de la parálisis del sueño, yo creo que igualmente todos la hemos vivido. Y ya sabiendo el significado de lo que son las pesadillas, vamos con una historia que dice así. Hace unos días tuve una pesadilla que me hizo saltar de la cama y encender la luz de mi recámara para tranquilizarme. Había estado teniendo días muy pesados en el trabajo. Mi hora de salida regularmente es a las 5, pero con toda la carga laboral había estado saliendo hasta las 8 de la noche. Era la única persona que me quedaba porque tengo un puesto en la que varias personas están a mi cargo. Entonces tenía que apurarme para proporcionarles trabajo al siguiente día. La mayoría de las veces salía a las 8 de la oficina, pero llegando a mi casa continuaba trabajando en mi computadora hasta las 12 o 1 de la mañana.
Toda esta rutina la tuve por al menos unos 15 días. Casi no dormía y varias veces tenía dolor de cabeza por la falta de sueño. Después de estos 15 días de trabajo intenso, por fin pude dormirme más temprano y salir de la oficina a las 5 de la tarde como todos los demás. Lo único que quería hacer en ese entonces era descansar. Todo lo que había estado trabajando de más me estaba torturando con dolores de cabeza y cansancio durante el día. También sabía que en cualquier noche iba a lidiar con la parálisis del sueño o con alguna pesadilla, porque sé perfectamente que después de uno o varios días de estrés es algo normal que me pasa. Una de esas noches me fui a dormir como a las 11. Sabía que ya era tarde porque normalmente me duermo a las 10 para que a las 6 de la mañana esté listo para irme al trabajo. Pero había estado viendo una película que no podía dejar para el siguiente día. Una vez en mi cuarto empecé a alistar mi ropa para la mañana, pero empecé a tener una extraña sensación de que alguien estaba detrás de mí. Sentí un escalofrío en mi espalda que me hizo voltear varias veces con miedo. Esto se fue intensificando cada vez, hasta que me dije a mí mismo que tenía que mantener el control. No había por qué tener esa sensación. Todo estaba perfectamente bien. Me senté por un momento en mi cama para calmarme y convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Apagué la luz y me acosté. La pesadilla comenzó cuando en mi sueño abrí los ojos, estaba en posición fetal y con la cobija hasta los hombros. Estaba completamente tranquilo mirando hacia adelante y sin moverme. De pronto empecé a escuchar que algo se subía a mi cama. El ruido a mis espaldas del colchón me avisaba que no estaba solo. No hice nada. Estaba quieto, pero me fue imposible sentir miedo cuando frente a mí vi la sombra de lo que estaba a mis espaldas. Era una persona con la cabeza cubierta. Estaba asustado y me di la vuelta para enfrentar a eso que me quería hacer daño. Cuando me encontraba con mi cuerpo viendo hacia arriba, ese ser me puso su mano en la boca. No podía gritar ni moverme porque me sostenía fuertemente. Noté que vestía una toga de color blanco y que su rostro estaba formado de un humo muy espeso. No era algo de carne y hueso, sino un ser formado de niebla o humo, lo que lo hacía lucir aún más aterrador. Eran sus ojos completamente rojos. Al principio trataba de soltarme de eso, pero al poco tiempo me empecé a cansar y me quedé quieto para recobrar energía y hacer un nuevo intento por escapar. Cuando estaba tomando fuerzas, dirigí mi mirada hacia los lados y deseé que esto jamás lo hubiera hecho porque pude ver cómo estos seres me tenían rodeado. Eran todos iguales, pero estos sostenían una vela en las manos. Esto jamás lo había visto en ninguna película, nunca me había pasado por la mente un ser así. Me empecé a mover con mucho más fuerza hasta que sentía que mi corazón estaba muy agitado y fue cuando con un grito de ¡No! Por fin pude despertar de esta pesadilla. Me tomó unos minutos recuperarme de la pesadilla. Incluso me dirigí a la cocina para tomar un vaso con agua. Estaba sudando. Después me fui de nuevo a mi cuarto. Cuando estaba acostado para volver a dormir, recordé el detalle de que antes de que me acostara la primera vez, había sentido la presencia de alguien y el escalofrío tal vez me trataba de avisar de la pesadilla que estaba por tener. Hasta hoy es la pesadilla más horrible que he tenido. No soy tan fan de las películas de terror ni había leído cosas de miedo los días anteriores a este sueño y no me explico
¿Cómo es que pude haber imaginado a estos seres tan escalofriantes que me rodeaban? ¿Cómo ven esta historia, amigos? Las figuras que describen son totalmente aterradoras. Era como si se encontrara en medio de una sesión de algo malvado. Porque estos seres lo tenían rodeado todos con toga, color blanco, un rostro que describe que era fantasmagórico, como si fuera hecho de una niebla muy espesa y los ojos completamente rojos, además de que todos sostenían una vela alrededor de él. Qué miedo, ¿eh? Lo peor de todo en estas pesadillas es cuando no puedes hacer nada y estás viendo todo el peligro que hay alrededor. Déjenme saber cuál es el peor personaje que se han imaginado y que jamás quieren volver a ver en sus sueños. Yo creo que son muchos todos estos monstruos o seres que nos quieren hacer el mal y tienen diferente aspecto. Déjenme saber cuál es el peor que se han imaginado y que pues los ha dejado con esta sensación de que no quieren ir a la cama. Es lo peor porque cuando de verdad tenemos mucho miedo de un ser, nos impide incluso pues estar a gusto en un momento que es clave para nosotros, en donde tenemos que sentirnos bien, tenemos que eh, estar en una sensación pues de alivio, calmados, pero una vez que nos empezamos a imaginar todo este tipo de monstruos, yo creo que es la peor parte del día. Y bueno, vamos con otra historia de horror. Y dice así. Hola, alimentador de miedos. Esto pasó hace apenas unos meses. Es algo que me da mucho miedo. La verdad es que tengo la alternativa de poder deshacerme de lo que me hace tener esta pesadilla, pero prefiero que me siga pasando por el amor que le tengo a este ser. Estoy viviendo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Estoy trabajando en una empresa que se dedica al préstamo de créditos. Me gusta bastante mi trabajo y algo fuera de serie que me ha pasado en el trabajo es que hay ciertas ocasiones en que la gente acude con sus mascotas al establecimiento para preguntar si les podemos ofrecer una suma de dinero a cambio de sus mascotas. Por más loco que parezca, esto pasa y por reglas de la empresa está estrictamente prohibido este tipo de prácticas. Además de que siento una lástima enorme por los animalitos. Quisiera poder darles un hogar a todos, pero se me hace imposible. A veces también intento hacer entrar en razón a las personas que los llevan, pero por más intentos que hago parecen no escucharme. En una ocasión, una señora de la tercera edad acudió al establecimiento ofreciendo a su gato. Este era de color negro con manchas blancas. De nuevo expliqué que este tipo de cosas no se permite, pero como me gustó mucho y vi la necesidad de esta señora, mi corazón se ablandó y terminé por ofrecerle una cierta cantidad de dinero que se le hizo excelente a la dueña. Ella terminó por agradecerme bastante el gesto y me dijo que sabía que lo que hacía era completamente irresponsable, pero en ese momento necesitaba de algo de dinero. Mientras mi turno terminaba, tuve al gato en su jaula, tal y como la señora me lo había dejado. Lo alimenté un par de veces y recordé que ni siquiera había preguntado cómo se llamaba. Tampoco tenía un collar, pero en su jaula se podía ver que alguna vez estuvo escrito su nombre. Se alcanzaba a ver apenas los sutiles trazos de las letras que tras unos minutos de observar
con atención revelaron el nombre de Kitty. Observé por más tiempo y parecía que no me equivocaba, así que le empecé a decir Kitty. Cuando llegamos a la casa, lo saqué de la jaula. Apenas abrí la pequeña puerta, saltó de un brinco al sillón y terminó por esconderse detrás de este. No quise hacer nada porque no quería molestarlo. Lo dejé que buscara un lugar en donde quedarse. Tras un rato, se había echado en una mini banquita que tenía de adornos en la sala. Se me hizo muy lindo y le tomé una foto. Durante la madrugada no escuché ruidos raros. Se había portado muy bien. Lo extraño empezó a suceder los días siguientes, cuando llegué a la casa y no vi a mi gato. Lo llamaba desde la puerta, sonaba su frasco de comida para llamar su atención, pero no dio ninguna señal. Esa ocasión estaba muy cansada y no hice más intentos por llamarlo. Me dirigí a mi cuarto y caí rendida. Me dormí por un rato y desperté. En eso me di cuenta que mi gato había llegado porque de reojo pude ver que una de mis prendas de color negro iba arrastrándose por el suelo. Era una de mis mascadas que hacía tiempo no me ponía. Entonces me alegré que Kitty estuviera en la casa y pensé que había entrado por una de las rendijas de mi ventana. Cuando de nuevo me quedé dormida, empecé a tener una pesadilla en la que me encontraba en mi casa. De repente, alguien con mucha apuración empezaba a tocar la puerta. Me asusté y sin decir nada me fui corriendo a esconderme porque parecía que con esa fuerza la puerta iba a caer. No, estaba mal y cayó. Mientras estaba escondida debajo de las escaleras, pude ver a una persona con la piel completamente negra, pero con una sonrisa muy aterradora. Le escurría sangre por la boca y sus ojos eran completamente blancos. Me asusté y sin querer solté un grito. Este ser con el que estaba soñando descubrió en dónde estaba. Se fue acercando lentamente. Yo estaba gritando de desesperación y de temor que me fuera a hacer daño. Cuando ya estaba a escasos centímetros de mí, abrió su boca. Pude ver unos dientes muy afilados y llenos de sangre. Estaba inmóvil, solté un grito muy grande. Fue cuando desperté del horror que estaba viviendo y que cada vez se ponía peor. Pero no es todo. Cuando abrí mis ojos, pude ver a mi gato a unos 50 centímetros de mí, mirándome fijamente y sin hacer ni un solo ruido. Sus ojos brillaban. Eso también me dio mucho miedo, así que encendí la luz rápidamente. Alguna vez supe que los gatos tienen algún tipo de relación con las brujas o con seres que no podemos ver. Esa noche me dio mucho miedo. Fue un sueño que pude sentir muy real y el hecho que mi gato me estuviera viendo fijamente en ese momento me dio mucho miedo y me puso a pensar en que tal vez no esté tan mal pensar que pueden ver algo que para nosotros es imposible. Wow, wow, qué onda con esta historia. Y fíjense que he leído que a diferencia de esta historia, los perros son capaces de sentir o ver cosas que nosotros no. Incluso por eso es que a veces los vemos ladrándole a la pared, porque puede que allí exista algo, una energía que los pone inquietos o temerosos. Incluso hay ocasiones en las que llegan a un lugar nuevo y caminan de una manera muy lenta y más agachados de lo normal, como si le tuvieran miedo a algo. En verdad que hasta uno mismo se siente un poco inseguro cuando llega, por ejemplo, a una casa nueva o deshabitada, pero los perros
lo hacen como si alguien o algo los estuviera acechando porque quieren acercarse a ciertos lugares de la casa. Como en esta historia. Igualmente, en un cuento de Poe que se llama El gato negro, pues sí menciona este tipo de metamorfosis que pueden tener los gatos en relación a las brujas. Si no han leído o escuchado este cuento, se los recomiendo. Se llama El gato negro de Edgar Allan Poe. Lo pueden escuchar en YouTube o pueden comprar su libro en donde tiene una recopilación de todos sus cuentos y pues uno de los mejores y que es muy bien conocido es el del gato negro y yo creo que no les cuento más sobre esta historia porque no les quiero espolear ningún contenido. Es mejor que lo lean porque la verdad, la manera en que lo escribe, ya sea, bueno, en inglés, pues obviamente toma un poco más de sentido porque eh, el idioma eh, es el original de la historia. En cambio, si se traduce al español, se tiene uno que topar con un buen traductor para que transmita toda esa esencia que se ha creado en el cuento de Poe. Así que les recomiendo que si compran el libro, pues sea de un traductor muy reconocido que, que haga transmitir toda este miedo en la historia en la traducción. Y bueno, vamos con la siguiente historia que igualmente está horrenda. Así que pongan mucha atención. Yo no soy mucho de tener pesadillas. No sé a qué se deba esto, pero siempre tengo un sueño muy tranquilo, ya que antes de acostarme empiezo a respirar profundamente para tranquilizarme. Dejo cualquier aparato electrónico a un lado y después de esto solo me concentro en mi sueño. Es algo que funciona muy bien. En las mañanas se despierta uno con mucha más energía y también de mejor humor. Anteriormente no veía estos resultados por dormir tarde, así que había valido completamente la pena practicarlos. Todo esto sucedió un fin de semana. Había estado viendo algunas películas y se me fue el tiempo muy rápido. No había parado de estar frente al televisor desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Pensé en que ya era hora de ir a dormir, pero antes de esto me fui a preparar un té. Me estaba empezando a dar sueño en la cocina y para no dormirme en lo que estaba mi té empecé a revisar mi celular. Tecleé la película Arrástrame al infierno en Netflix para terminarla de ver y que no me diera sueño. Ya casi eran los últimos minutos. No me quería ir a la cama con la película a medio terminar porque sabía que ya no la volvería a buscar. Así que en lo que me tomaba mi té, me acomodé en mi cama con el celular en la mano para no perderme nada, porque se me había hecho muy interesante toda esta película. Como a las 12:30 fue cuando terminé de verla. Ya estaba casi con los ojos cerrados. Puse mi celular en la mesita de al lado y me tapé con las cobijas e inmediatamente empecé a dormir. Esa había sido la única ocasión durante mucho tiempo que no obedecía a mi ritual de despejar mi mente antes de dormir. Ni siquiera me dio tiempo de tomarlo en cuenta, solo cerré mis ojos. Empecé a soñar que estaba en mi cuarto. Me había levantado para ir al baño. Para eso tengo que caminar un pasillo más o menos largo para llegar. Estaba completamente a oscuras.
Apenas se alcanzaba a iluminar el camino con la luz de la noche que entraba por las ventanas. Por alguna razón, tampoco se me ocurrió encender las luces. En ese momento estaba muy asustado. Empecé a caminar con las manos pegadas hacia la pared y mirando hacia todos lados. Así fue como llegué al baño con mucho miedo. Al salir, el camino de regreso parecía aún más largo. Desde la puerta del baño pude ver cómo es que una mujer de aspecto horrendo me empezó a perseguir. Me eché a correr para mi cuarto. Era un pasillo muy largo. La mujer me perseguía. Al mismo tiempo, iba soltando gritos espantosos diciéndome: «¡Ven aquí!». Yo estaba sudando y con la respiración a todo lo que da. Por fortuna, llegué a mi cuarto. Al entrar, cerré la puerta con seguro, pero cuando me giré para poner el seguro pude ver cómo por una rendija que tenía la puerta vi unos ojos en blanco y que cargaba un cuchillo que estaba cubierto de sangre. Aseguré la puerta con una silla y me metí a la cama, pensando que ahí estaría a salvo. Después de unos minutos ya no escuchaba ningún ruido afuera. Quería asegurarme de que ya no había nadie. Con mucho miedo, bajé uno de mis pies en la cama. No dejaba de mirar hacia la puerta por si en algún momento miraba que ésta se movía. Inmediatamente regresar. Todo parecía estar tranquilo. Empecé a bajar mi otro pie. No había visto nada sospechoso, pero mi corazón ya estaba al 100. Di un paso cuando escuché murmullos que venían de afuera. Era como los quejidos de un zombi. Pensé que me alertaban de que jamás escaparía de ella. Todo estaba a oscuras y procuraba no hacer ningún ruido. Di otro paso más, pero en ese momento sentí una mano sumamente helada en mi tobillo. Me quedé paralizado, ni siquiera podía hablar. Esa mujer estaba escondida debajo de mi cama. Me dio un tirón muy grande para que me cayera. Después tomó mis dos tobillos para arrastrarme debajo de la cama. Yo, yo venía Yo veía un monstruo muy aterrador. Tenía el pelo lleno de gusanos, la mirada en blanco y en ese momento descubrí que su lengua era muy larga y partida en dos como la de una serpiente. Sin duda, quería comerme. Yo muerto de miedo no pude hacer nada. Solo me movía de un lado a otro para evitar que me llevara, pero eso era inútil. Ya no podía hacer nada. Cuando mi cabeza iba atravesando la orilla de la cama, fue cuando, con un grito que me hizo sentarme, desperté de esa pesadilla. Había estado en un sueño que parecía la realidad. Recordaba todos los detalles de la mujer. Me quedé sentado en lo que me tranquilizaba y para convencerme aún más de que todo había sido un sueño, eché un vistazo debajo de la cama. No había ninguna mujer escondida, pero con el shock que aún tenía, fui tan tonto que me asusté con uno de mis zapatos. Yo creo que por fortuna fue lo que me tranquilizó y pude dormir mejor. Sin duda, esta mujer con la que había estado soñando era la misma de la película. Tenía casi el mismo aspecto. Cuando desperté eran como las 2 de la mañana. Aún faltaba un buen rato para amanecer y me di el tiempo para tranquilizarme antes de quedarme dormido otra vez. ¿Qué les pareció esta historia? En la historia menciona la película de Arrástrame al infierno. Por si no la han visto, se las recomiendo mucho. Esta ya salió hace algunos años, no es muy reciente y claro, sin duda la mujer que atormentó sus sueños fue la anciana de la película, porque sí tiene un aspecto que da mucho miedo.
Desde la primera escena en la que aparece esta señora en la película, te deja una sensación de mucho miedo. Aparte toda esta historia y lo que menciona al final de que apenas eran las 2 de la mañana, me pone a pensar en que parece que hay una hora en la madrugada para las pesadillas, porque igualmente cuando he tenido malos sueños, lo primero que hago es revisar la hora en mi celular para saber si ya pronto va a amanecer y sentirme seguro con la luz del sol. Yo creo que la peor hora para tener una pesadilla es a la 1 o 2 de la mañana, cuando aún falta mucho para que amanezca, porque pues esto nos da más tiempo para estar asustados. En cambio, si pasa ya casi como a las 4 o 5 de la mañana, puedo estar un poco más seguro porque sé que los rayos del sol no tardan en aparecer. Aparte, como a las 3 o 4 de la mañana, ya no me da tanto miedo pensar en fantasmas o algo paranormal. Incluso tengo la certeza de que casi es imposible que suceda algo extraño a esa hora. Déjenme saber cuál es la hora en la que ustedes tienen pesadillas, en la hora en que más atormentados están de que algo paranormal les pueda suceder. Y también cuál es la hora en la que se sienten más seguros y que piensan que están alejados de todos estos seres de terror. Y bueno, vámonos con la siguiente historia. Pongan mucha atención. Espero que no los haga tener una pesadilla esta noche. Hola, alimentador de miedos. Soy una persona que se dedica a cuidar niños. Desde que tengo 17 años empecé a hacer esto como una manera de apoyarme para terminar mis estudios en la escuela normal. También decidí empezar a hacer esto para irme acostumbrando a la trata con mis alumnos de primaria y preescolar. Nunca tuve un hermano menor, pero siempre quise uno porque se me hacía muy divertido poder jugar con él y andar de la mano por todas partes haciendo travesuras. Mi pesadilla empezó sin que me pudiera dar cuenta que algo tan simple desencadenaría algo más fuerte en mí mientras estaba descansando en mi casa. Generalmente trabajaba de lunes a viernes cuidando niños por la tarde, ya que por la mañana asistía a mis clases en la universidad. Pero un sábado, una de mis clientas me dijo que le había salido un imprevisto y que necesitaba que cuidara a su hija de unos 6 años. Por supuesto, acepté porque se trataba de una mamá soltera que tenía 2 trabajos y que se había esforzado mucho por salir adelante con su hija. En una ocasión ella tuvo que salir a una entrevista de trabajo a las afueras de la ciudad, así que decidí apoyarla. Ella me dijo que estuviera en su casa como a las 11 de la mañana. Eran las 8 cuando me habló, así que tenía mucho tiempo para prepararme. Empecé por desayunar y alistar mi ropa. Después también preparé los útiles de la escuela por si en algún momento podía hacer algo de mi tarea. A las 10 ya estaba lista y salí de mi casa para estar puntual con la niña. Afortunadamente la casa no está muy lejos. Recorrí todo el camino a pie y me hice unos 25 minutos. Aún tenía tiempo para ver a la mamá y preguntarle a qué hora planeaba llegar. Cuando llegué a la casa, la niña estaba jugando en el jardín y de inmediato me abrió la puerta, emocionada de que yo estuviera ahí, porque sabe que cada vez que nos vemos empezamos a jugar o a aprender nuevas cosas juntas. Después de ese recibimiento, me empezó a decir que tenía algo horrible que contarme porque había tenido una pesadilla
que la había hecho despertar en la madrugada y que había tenido que ir a ver a su mamá hasta su habitación para que se tranquilizara. Estaba por contarme su sueño cuando su mamá me dio la bienvenida y me dijo que estaba bien que hubiera llegado más temprano porque se le había hecho tarde para su entrevista. También me mencionó que llegaría como a las 8 de la noche porque aprovecharía para realizar unos trámites que había estado posponiendo. De todos modos, trataría de estar de regreso lo más temprano posible. Le dije que no había ningún problema y que no se preocupara. De todos modos, su hija y yo estábamos encantadas de estar juntas para poder jugar. A los pocos minutos encendió su coche y se marchó. Mientras tanto, nosotras empezamos a ordenar un poco la casa para después sentarnos a jugar o enseñarle algo para poner en práctica mis habilidades como educadora. El día se pasó bastante rápido. Todavía he estado de maravilla en la casa. Incluso salimos a dar un paseo por un parque cercano. El tiempo había estado soleado y daban ganas de una paleta de hielo, así que se lo propuse a mi amiguita y me dijo que estaba de acuerdo. Casi a las 7 de la tarde recibí la llamada de su mamá y me dijo que estaría ahí en unos 40 minutos. El tráfico había estado muy pesado en esa ocasión y no pudo haber llegado más temprano. Le dije que no había ningún problema y que no se preocupara. Después de eso empecé por alistar mis cosas y empezar a despedirme de la niña. Durante esta plática fue cuando recordé que al llegar a la casa me había dicho que había tenido una pesadilla y que por todo lo que estuvimos haciendo se le había olvidado contarme. Así que le pregunté qué es lo que había soñado para que no se quedara con ese miedo y poder tranquilizarla antes de que se fuera a dormir. Me empezó a contar que el sueño había empezado muy bien. Soñó que estaba en un gran lugar lleno de césped en que podía correr y jugar todo el tiempo que quisiera porque parecía que no tenía fin el espacio. Después de eso había descubierto una cueva en la que se sentó a descansar, pero que detrás de ella pudo ver los ojos de un ratón. Este no era como los que acostumbramos a ver, sino más bien tenía un tamaño enorme, lo suficiente como para que ella se pudiera trepar en la espalda del roedor. Cuando lo vio, pegó un grito y empezó a correr para que no le hiciera nada. Además, estaba huyendo de un aspecto totalmente horripilante. Además de sorprenderme por su historia, por el miedo que parecía haberle dado, también sentí un poco de ternura por la inocencia de su pesadilla. Le aconsejé que la próxima vez que tuviera una pesadilla tratara de dormir de nuevo repitiendo que nada de lo que sueño es real. Me dijo que lo iba a intentar la próxima vez que se sintiera asustada y me dio gusto que se sintiera más tranquila después de decirme. A los pocos minutos llegó su mamá. Le dije que su hija se había portado muy bien y que había sido un gusto poder pasar un rato juntas. Después de eso, me agradeció mucho por los cuidados y me pagó. Después me apresuré a ir a mi casa porque no quería caminar en la oscuridad. De nuevo me fui caminando, solo que esta vez mucho más rápido y llegué antes de que se empezara a oscurecer. Estaba muy cansada, que lo único que llegué a hacer fue darme un baño e inmediatamente irme a dormir. Al poco tiempo empecé a soñar con el lugar que me había descrito la niña en su pesadilla, solo que además de esto, a lo lejos se alcanzaba a notar la entrada a un bosque. Estaba maravillada con el lugar, no dejaba de ver hacia todas partes y todo estaba tan colorido. Me dirigí a ese bosque.
Cuando estaba por entrar, escuché el sonido de las hojas cayendo y cuando las estaba pisando, el sol ya iluminaba tanto el lugar y empezó a dibujarse un ambiente un tanto terrorífico porque cada vez se veía menos. Para mi fortuna, vi a la niña, a la que había estado cuidando por la tarde. Grité su nombre e inmediatamente vino corriendo. La tomé, pero nos dimos cuenta de que en la copa de los árboles algo se estaba moviendo. Nos quedamos muy atentas para tratar de localizar eso que se movía. De pronto pude notar como un hombre con unas piernas muy largas estaba agarrado del tronco de uno de los árboles. Su mirada era muy profunda y retadora. Las dos empezamos a correr horrorizadas. Lo único que se podía escuchar eran los gritos y cómo es que eso que estaba en los árboles saltaba de un lugar a otro para tratar de atraparnos. Corrimos, pero cuando la niña se empezó a sentir cansada, soltó mi mano. Yo con la fuerza que iba corriendo alcancé a avanzar unos pocos metros más. Me volteé y le dije que rápidamente tomara mi mano, pero en lugar de eso pude ver sus ojos totalmente ensangrentados al mismo tiempo que hizo un salto hacia mí para derribarme. Yo trataba de luchar para quitármela de encima. Después llegó ese ser que nos estaba persiguiendo con los ojos también ensangrentados. Entre los dos me envolvieron para tratar de paralizarme. Fue ahí cuando pegué un grito muy fuerte que me hizo quitarme las cobijas y sentarme en la cama. Estaba con mi respiración al máximo. No había podido creer que se trataba de una pesadilla. Había sido tan real. Recordé lo que le había dicho a la niña que hiciera al tratar de dormir de nuevo y me di cuenta que no es un miedo fácil de olvidar porque me costó mucho tiempo volver a conciliar el sueño. Tampoco me puedo explicar cómo es que un sueño tan aterrador pudo haber sido alimentado por una pesadilla tan inocente como la de la niña. ¿Qué les, qué les pareció esta historia? Como ella menciona, se me hace muy interesante que esta pesadilla pudo haber sido alimentada por algo tan inocente como una rata gigante. La verdad, eh, es que el sueño fue escalando demasiado hasta llegar al punto en que resultó muy aterrador. Un dato curioso que estuve leyendo es que una vez que tenemos una pesadilla, es imposible que podamos tener de nuevo ese sueño, que tengamos de nuevo una pesadilla, como lo dije al principio. La verdad es que yo no he tenido dos pesadillas en una noche y es algo de lo que me había dado cuenta porque eso pues, pues nos hace estar más tranquilos. eh, una vez que conciliamos de nuevo el sueño. O déjenme saber igual si ustedes han tenido dos pesadillas en una misma noche. La verdad es que yo lo considero muy raro, pero yo creo que sí puede llegar a haber casos. Y esto nos deja igual como una lección de no subestimar los sueños de los niños que a veces puedan resultar un poco inocentes, como en este caso, pero que nosotros los podemos llegar a transformar hasta eh, hacerlos parecer de una forma pues muy aterradora y que parece que todo esto está siendo real. Así que nunca subestimen los sueños de un niño. Y bueno, vámonos con la siguiente historia. Pongan mucha atención. Y esta dice así. Esta es una historia que me sorprende mucho, ya que después de haber tenido una pesadilla, me dejó una experiencia un tanto espantosa, pero que igualmente, por alguna razón, pude sentir algo de alivio. Todo empezó un viernes.
Me levanté como de costumbre a las 7 de la mañana para alistarme e irme a trabajar. El trabajo que tengo es mucho de estar en la oficina porque nos dedicamos a validar créditos. Nosotros recibimos las cartas de los beneficiarios en donde especifica en qué van a gastar el dinero del crédito. Analizamos la información, después solicitamos una entrevista con los interesados para conocer sus necesidades y si realmente van a trabajar con el dinero que se les va a otorgar y que somos una empresa de gobierno, tenemos que saber perfectamente en qué gastan el dinero, ya que nuestros préstamos van dedicados al emprendimiento. En una de tantas solicitudes que nos mandan, me llegó una en donde solicitaban apoyo para la restauración de una zona turística de la región dedicada a ofrecer servicios de spa y actividades acuáticas. Al estar leyendo esta solicitud, uno de mis amigos me estaba acompañando y en ese mismo instante me dijo que sería buena idea pasar un fin de semana en un lugar como esos, porque además de poder disfrutar de la naturaleza, podíamos pasar un momento agradable en las grutas y masajes que el lugar ofrecía. Le dije que también se me hacía una buena idea, porque desde hace mucho tiempo no había salido de mi casa. A los pocos minutos mandé un mensaje a todos los compañeros de trabajo para que se animaran a ir y así fuera más divertido el paseo. Parecía que a todos les gustaba la idea, pero dijeron que nos iban a avisar hasta en la noche cuando salieran del trabajo y tuvieran tiempo para organizar sus tiempos. Como a las 10 de la noche empecé a recibir mensajes en el grupo de mis compañeros de trabajo. Entre todos éramos 10 personas, pero solo aceptaron ir 7, porque los demás ya estaban casados y tenían más responsabilidades para el fin de semana. Entonces, entre los 7 compañeros decidimos que sería una buena idea ir, porque éramos la mayoría y porque sabíamos que si esperábamos a nuestros compañeros, tendría que ser en una fecha muy lejana, cuando tal vez sus hijos salieran de vacaciones en la escuela o cuando de repente pudieran darse una escapadita. Esa noche empecé por alistar las cosas que me llevaría al siguiente día para que no me agarraran las prisas en la mañana. Puse mi alarma a las 7 para tener tiempo de ducharme y dirigirme al punto de reunión. Cuando me iba a acostar me invadió un sentimiento de preocupación. Era como si algo que no recordaba me hubiera estado agobiando durante el día. Pensé que era tal vez porque se me estaba olvidando alistar algo para el viaje, pero no era así porque hasta que me quedé dormido tuve la sensación de preocupación. Más tarde empecé a soñar que me encontraba con mis amigos en las grutas a las que habíamos acordado. El lugar se veía impresionante. El agua estaba completamente cristalina. Estábamos muy emocionados de reunirnos en un lugar tan bello como ese. Todos estábamos disfrutando el lugar en una de las piscinas del hotel cuando por primera vez íbamos a bajar a las grutas. Ahí se veía que la corriente estaba un poco fuerte, pero que había ocasiones en las que ésta se calmaba y daba un poco de seguridad meterse al agua. Cuando me metí, pude sentir como el agua tomó control de mí. La corriente había cambiado de estar tranquila a correr muy fuerte hacia las rocas que se encontraban más abajo. No tenía nada de control sobre mi cuerpo. Trataba de agarrarme de cualquier roca que veía a mi alrededor, pero todo mi esfuerzo era nulo porque estaban muy resbalosas. También el agua se me metía lentamente a mis pulmones porque no me daba tiempo de asomar ni un momento la cabeza para tomar un poco de aire. Parecía que poco a poco estaba perdiendo el conocimiento
pero pude ver cómo me acercaba a una barrera de troncos con la cual, si no lograba agarrarme de algo, iba a terminar chocando violentamente. Sentía que no tenía la habilidad de evitar los troncos y fue así como terminé golpeándolos con todas mis fuerzas. Pude sentir como una presión golpeaba mi cuerpo. Fue ahí cuando de golpe desperté tosiendo y teniendo la sensación de que me estaba ahogando. Cuando salté de mi cama me vino una sensación de alivio porque sabía que todo había sido una pesadilla. Por fortuna, era tanto el cansancio que tenía que me quedé dormido casi al instante. A la mañana siguiente quedamos de vernos a las 9 en el crucero de una carretera que nos lleva a las grutas. Todos estuvimos puntuales en el lugar, lo cual me sorprendió mucho porque a veces en el trabajo llegamos a tener ciertos retardos que hacen que nos descuenten una pequeña fracción de nuestro sueldo. Empezamos a manejar unos 45 minutos hasta llegar al lugar. Parecía que no había tantos turistas en el lugar porque no se trataban de días feriados. Después de haber pagado las entradas, nos fuimos a hospedar al hotel que tenía una vista muy agradable de todo el lugar. Cuando estaba asomado por la ventana, tuve la sensación de un déjà vu. Estaba mirando hacia todos lados cuando me acordé de la pesadilla que había tenido la noche anterior. Al mismo tiempo, me di cuenta que todo estaba tal y como lo había soñado. Las rocas, los troncos y hasta la piscina estaba tal y como era en mi pesadilla. De nuevo empecé a tener esa sensación de preocupación. Cuando nos organizamos para bajar a las grutas, tuve el presentimiento de que tenía que evitar el lugar porque según yo había una posibilidad de que todo acabara como en mi sueño. Me llené de temor. Además de la preocupación que estaba sintiendo, tuve que inventar que no sabía nadar muy bien para no meterme al agua y dejar de tener esa sensación de peligro que la pesadilla me había dejado. A pesar de todo esto, pude tener un fin de semana muy divertido, pero que no me dejará olvidar esa pesadilla. Vaya historia, yo creo que toda esta experiencia está conectada con las premoniciones, que son estos pensamientos que llegamos a tener que en algún momento pensamos que se, que se puede pues desatar algún desastre, tal y como en la saga de Destino Final, en la que una persona empieza a tener visiones, ya sea dormido o cuando está distraído, empieza a tener todas estas visiones en la que involucra el ambiente que está viviendo en ese momento y en las visiones pues ve que se puede desatar un caos, una escena muy, muy terrible que puede pasar con las personas que están alrededor de él y con él mismo también. Y ya es muy común esta escena en la que cuando vamos conduciendo o vamos en carretera, eh, vemos un camión con estos troncos de madera muy grandes y ya es como pues una escena de terror que vayamos detrás de este camión porque imaginamos que va a pasar lo que en la película sucede, de que los troncos por algún fallo en el camión, los troncos se salen de la caja, del remolque del camión y empiezan a caer todos en la carretera. Y pues ahí se desata el caos. Varios coches chocan con estos troncos, una motocicleta también choca con toda esta madera. De repente la gasolina de varios coches se empieza pues a derramar en la carretera. Llega el camión con otro camión con mucho más fuerza y hace explotar todo ese lugar. O sea, es una escena
que si uno la sueña, yo creo que sí, sí permanece mucho en nuestra vida por un periodo de tiempo muy largo, y sobre todo cuando estamos en carretera se nos hace muy presente. Pero ojalá que pues no nos pase algo así a nosotros, y pues bueno, que tengamos una muy, unos sueños más tranquilos. Y bueno, este ha sido el episodio número 21. Esperemos que les haya gustado mucho y que les haya hecho recordar un suceso paranormal que hayan tenido, para que nos los manden al correo alimentadordemiedos@gmail.com. Vamos a estar leyendo todos los correos que nos lleguen para que posteriormente puedan escuchar su historia en uno de estos episodios. Igualmente les recuerdo que nos pueden escuchar en YouTube, en Facebook, que ahí subimos las historias pues en secciones, una por una las vamos subiendo en un video distinto. En Spotify pueden escuchar todo el capítulo completo, y también en Google Podcast, como se les haga más cómodo. Yo personalmente escucho podcast cuando estoy trabajando, o cuando pues de repente tengo un tiempo libre como para relajarme, entonces me pongo mis audífonos y empiezo a escuchar todo este contenido. O también cuando pues estoy solo en mi casa y estoy realizando tareas que tienen que ver con mi trabajo, o cuando estoy comiendo, entonces me pongo mis audífonos y empiezo a escuchar todo este contenido que existe en Spotify y en Google Podcast. Igualmente se los recomiendo cuando estén comiendo, cuando estén solos, pues, y no sepan qué hacer. Pues les recomiendo visitar esas plataformas, y de paso darnos follow en Spotify y en Google Podcast, y suscribirse al canal de YouTube. Igualmente seguir la página de Facebook. Y bueno, con todas estas historias nos despedimos, y esperemos que tengan una bonita noche y que no se hagan presentes este tipo de pesadillas horrendas en sus sueños. Y nos vemos el próximo episodio. Hasta pronto.